True, true, true. Platícanos, Juanjo. Mira, del presupuesto traigo muchas cosas. Dime si me estoy extendiendo de más. Ok, yo creo que básicamente justo ayer en Milenio estábamos hablando del presupuesto y fue como, yo como lo desglosé fue a qué le suman y a qué le restan. Ujú. ¿A qué le suman? Básicamente a los programas sociales. No sé si tendrás por ahí el dato Ahí va, ahí de, va. ¿no? ¿Y a qué le restan? Pues a todo lo demás. A todo lo demás. Vamos a ver qué onda. Porque aquí es importante mencionar varias cosas cuando analizamos el presupuesto. Sí. Número uno, el presupuesto es básicamente cuánto es que el gobierno espera ingresar Ujú. y luego cuánto es que el gobierno espera gastar. Y aquí la primera clave. La regaron desde el planteamiento porque dicen que van a ingresar 8 billones y que van a gastar 9.2 billones. Y esos 8 billones vienen, sí, o sea, lo dices porque gastan más de lo que Pues ingresan, está ¿no? raro, ¿no? Sí, Por ¿no? matemática. Sí, ¿no? Porque lo que usualmente hemos visto desde hace varios años es que el gobierno gasta más de lo que gana. ¿Y cómo compensa? Con deuda, ¿no? Ok. Entonces, cuando les dicen la deuda no ha aumentado, no es cierto. De hecho, en el gobierno de AMLO, la deuda se mide usualmente como porcentaje del PIB y aumentó 5% el PIB, más o menos de 45 a 50%. Órale. Entonces, hoy en día, la mitad de lo que produce México en un año lo debemos, ¿no? Okay. Obviamente no se paga todo eso, se va pagando a paguitos como si fueran Coppel, ¿no? Ahora, el tema... Odio Coppel, punto y aparte. Odiamos Coppel. Luego, el tema es, lo que es como si tú tienes un negocio de galletas, ¿no? Okay. Y entonces dices, a ver, esto es lo que voy a vender y esto es lo que voy a comprar con lo que voy a vender, ¿no? El problema es que están suponiendo que van a vender un X número de galletas, ¿no? Es que el país va a producir X número. Ajá. Y eso se mide con este tema del crecimiento del PIB. Ok. México o el gobierno de México dice, vamos a crecer a 2.3%. El problema es que los expertos dicen que vamos a crecer a 1.2%. Okay. Es decir, si el gobierno está bien, no pasa nada. Si el gobierno no está bien y los expertos están bien, vamos a crecer menos y por ende vamos a ingresar menos. No sé si se pasa el dato. No, a ver, Dime. yo la neta no te lo manejo. Sí. Pero normalmente las predicciones que manejó el expresidente López Obrador, su gobierno de crecimiento, iban acorde sus proyecciones a lo que sucedía, porque tengo entendido que las proyecciones eran como muy positivas, luego instancias internacionales decían, la neta no te la vueles tanto, y luego la realidad, ¿cuál era? ¿Cuál le atinaba más? AMLO empezó el gobierno diciendo que iba a crecer a 6%. Bueno, ¿qué pasó? Es una locura, ¿no? Sí, bueno, pero ahí está, ¿no? De entrada, terrible. De entrada, pues ocurrió... Y la gasolina 10 pesos. Ocurrió la pandemia, o sea, los primeros años no crecimos a eso, crecimos a 1%. Obviamente, ya que entraban, los secretarios de Hacienda era como, vamos a crecer a 6%, pero vamos a crecer a 2, 3. Y crecíamos a 1%, ¿no? Okay. De hecho, empezó a haber decrecimiento, y en eso llegó la pandemia, y decrecimos un chorral. Lo cual quería decir que cuando llegas al fondo solo hay camino para arriba, ¿no? Entonces empezamos a crecer rápido, pero porque habíamos decrecido rápido, ¿no? Entonces los años post pandemia fueron de mucho crecimiento, pero porque veníamos recuperándonos de la caída fuerte. Entonces ahí sí, o sea, si tú te pones a ver 2022, 2021, 2022, pareciera que sí va bien. 2023 incluso el gobierno de AMLO dijo, vamos a crecer a 3%. Los expertos dijeron, yo creo que menos, y los que le dieron la razón fue el gobierno, ¿no? Ahora, 2024, el gobierno dijo, vamos a crecer un chorro, y los expertos dijeron, no creo, y ahora sí, no está pasando, ¿no? Entonces, no siempre le dio, y realmente, pues, su idea al inicio fue muy mala. En inflación dicen que vamos a estar en 3.8%, lo cual estaría muy bien, sobre todo considerando lo fuerte que ha estado la inflación desde la pandemia, precisamente. Ahora, estamos hablando, ¿no? Puede empeorar el conflicto en Ucrania, que recordemos que ahí también empezaron los problemas internacionales que derivaron en inflación en todo el mundo, ¿no? Entonces, si allá empeora, definitivamente la inflación va a ser difícil que se mantenga en un rango de 3-4%. La tasa de interés en 8%, es decir, que lo que a ustedes les cobran por sacar un crédito, más o menos va a estar, o eso espera el gobierno, que esté en 8%. Y el tipo de cambio, el gobierno dice que va a estar en 17.80. Los expertos creen que va a seguir como ahorita, como en 20.10 por ahí, ¿no? Ok. Dicho esto, es interesante porque dicen, vamos a crecer mucho, ahí vamos a sacar dinero y no vamos a aumentar los impuestos, pero sí vamos a ganar más de temas como, por ejemplo, vender más energía, ¿no? Que es como de las grandes cosas que hace México. Pero bueno, si no crecemos a lo previsto y aún creciendo, está la duda con este tema que ha estado impulsando Morena, particularmente Monreal, desde la semana pasada les platicaba, de una reforma fiscal.
Si no lo hacen, lo que estamos viendo y que ahorita les voy a platicar, que es el plan de recortes, va a tener que ser peor, ¿no? Ok. El gobierno planea gastar 9.2 billones de pesos. La deuda crecería 7% de lo que está ahorita, que es menor a lo que vino creciendo en los últimos años de AMLO, que fue 10% este año. Y para que se hagan una idea, por cada 100 pesos que gasta México, 19 de esos pesos son de deuda, ¿no? Es como si tú te compraras cada mes tu súper y todo, y 19 de cada 100 pesos que gastas son del crédito, ¿no? Que no puedes pagar, ¿no? Ahorita. Esto hace que, pues, en 22 de las 26 rubros del presupuesto haya reducción del gasto. En total, se va a reducir el gasto 3.6%, que 3% suena poco, pero es un montonal de dinero, Sof. Un montonal. Y prevén continuar con los recortes de aquí a 2030 para precisamente bajarle al tema de la deuda, que AMLO se la pasó diciendo que no había crecido, pero sí creció, y que ahorita pues está en un nivel manejable. 5% de la deuda es mucho, pero es algo inteligente si lo inviertes en cosas que te van a producir dinero. ¿Qué pasa cuando nos gastamos 500,000 millones de pesos en un tren que nadie usa, ¿no? Me encantó porque ayer en el debate que estábamos teniendo había un panista, habían morenistas, y entonces decían los morenistas, no, y que está padrísimo el presupuesto y que no sé qué, y dice el panista, sí, ¿por qué invirtieron todavía tanto dinero en el Tren Maya? Pues porque pues es bueno invertir en los trenes, tú estás en contra de eso. Y dice, no, pero es que yo pregunto porque dice que ya lo habían inaugurado, ¿no? Entonces, ¿qué onda? No, pero es que no es porque no se haya terminado, es que es para su funcionamiento. Y entonces yo los interrumpí y dije, a ver, eso es una admisión de culpa. O sea, si le estás teniendo me parece que era 40,000 millones o algo así. Este año. Ajá. Y entonces, exacto. Y entonces yo decía, a ver, que estamos hablando de una inversión de 40,000 millones al Tren Maya en 2025, es porque no produce, es porque tienes que meterle dinero para que el tren avance, cosa que no tendrías que hacer si realmente estuvieran retacados los vagones de personas utilizándolo, claro, y entonces se reduciría ese lo que le tienes que exacto. Reinviertes nada más los ingresos. Tendrías pero que estar no generando dinero, pero no tienen ingresos. No, claro. Entonces, es una obra que ni siquiera utiliza la gente del sur para transportarse. O sea, yo soy del sur. La verdad, cuando estaba planeando ir, veo, ay, pues me voy en Tren Maya o no. Carísimo, lentísimo. Caro, lento. Entonces, las estaciones no están cerca de los lugares, tienes que agarrar un taxi después. Exacto, entonces es más dinero. Mejor te vas en camión. Claro, y más rápido. Más rápido, ¿no? más. Y pues, sí, y aquí el tema es que el Tren Maya se prometió que costaría 130 mil millones de pesos. Correcto. Aquí estamos, 6 años después. Ya llevamos en 540. 540 mil millones de pesos, es 4 veces, más o menos 4 veces más. Sí. Y ahorita están diciendo que el proyecto de Sheinbaum es, vamos por más trenes, Tren México-Querétaro, el Tren Querétaro-Irapuato, que si los trenes a Nuevo Laredo, a Nogales, y nos vamos a gastar 45 mil millones en esos trenes. Presidenta, ¿sí? Preguntota, ¿para qué vamos a hacer más trenes si los que ya que inauguraron, que no estaban terminados, ni siquiera los utiliza la gente? Preguntota. Sí, y o sea hay muchos temas con el asunto de invertir en trenes, que si es más lento, que si no, que si es más caro, y con tanto transporte que hace falta dentro de las ciudades, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las prioridades del gasto? Número 1, las pensiones. 24 de cada 100 pesos que gasta el gobierno, que va a gastar el gobierno el próximo año, es en las pensiones. 11, casi 12 pesos. ¿Con pensiones te refieres a pensiones o a programas sociales en general? Pensiones. Okay. O sea, pensiones de las de los adultos mayores, pero también las del IMSS, las del ISSSTE, las de Pemex, las del gobierno. Entonces, bueno, las del gobierno son las del ISSSTE. Energía son 12 pesos de cada 100. Es decir, en meterle a Pemex, a CFE, que es chistoso porque Pemex produce muchísimo dinero extrayendo petróleo, pero luego es un completo de sangre de dinero cuando se trata de refinar. ¿Y a qué le metimos el sexenio pasado? A la refinería de Dos Bocas, a la refinería de Deer Park. O sea, cosas que ya cuestan mucho, que no son redituables, le metimos más dinero. Gran inversión. Así es como precisamente no sirve de nada invertir con gasto.
Y 15 pesos más a pagar la deuda. Esa deuda que vale 50% de lo que producimos al año, pues cada mes estamos pagándole 15 de cada 100 pesos a pagar la deuda que ya tenemos acumulada, ¿no? Entonces, estamos hablando de que 50 pesos se nos van en esos 3 rubros: pensiones, energía y deuda. Más el gasto federalizado, que es darle dinero a los estados, 14 pesos ahí se van en eso. Entonces, realmente queda muy poquito dinero. Y si nos vamos a salud, educación, inversión, cuidados, todo eso, inversión en infraestructura y cuidados, todo eso equivale a 25 de cada 100 pesos, ¿no? Entonces, realmente nos quedamos con poquito. La realidad es que Sheinbaum no tiene mucho espacio para maniobrar en ese rubro. Vamos a hablar de que desapareció el INAI. ¿Cómo nos está pintando el gobierno que va a tratar el tema de la transparencia de datos? Pero es que es Desde la importante. misma publicación del presupuesto nos tenemos una idea. Es importante ¿Sabes que cómo? desaparezcan el INAI porque vamos a ahorrar muchísimo dinero. Muchísimo dinero, por supuesto que no. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de cuánto cuesta el INAI. Pero ¿sabes cómo publicaron precisamente el plan el presupuesto de 2025? Subieron el documento y en lugar de que sea un PDF donde puedes buscar información poniéndole Control F. F, buscar y demás, no, lo subieron como imagen. Es una de esas trampas que utilizan para que sea difícil buscar información. Pinches ojetes. Sí, ese gobierno que además tienen ahí de asesor al Pepe Merino en la agencia digital, que ese cuate hace 7 años estaba diciendo de que tan fácil que es aumentar el acceso a la información con cosas como evitar hacer eso, y ahora ellos, con ese cuate ahí, lo hacen, ¿no? O sea, lo hacen páginas son? perfectamente sabiendo, como 400, no sé. Pinches ojetes. Sí. Y lo pusieron todo como imágenes. Sí, horrible. Pobre de la gente que se puso de que a estudiar a fondo ese tema, porque horrible. Ahora, rápidamente, en política social, ya decías tú, es donde hay aumento de 12%. Las pensiones nada más consumen 23-24% del gasto neto. ¿Qué programa? Ahí vemos que Sheinbaum, de lo poquito que podía meterle de su propia cosecha, ahí le metió. ¿Y qué le metió? Pues a más programas sociales que se tratan de transferencia directa, en este caso más becas a estudiantes en varios niveles de educación, la lana que le van a dar a mujeres entre 60 y 64 años, la atención médica domiciliaria a adultos mayores, en fin, ¿no? O sea, continuamos con darle dinero a la gente a costa de ir quitándole partes al Estado mexicano. Otro tema en el que van a invertir, que es igual iniciativa de Sheinbaum, es el incremento a la construcción de vivienda social. Van a prácticamente sextuplicar lo que el gobierno está haciendo en vivienda social, que ok, está bien, pero van a construir bien, ¿no? Porque el gobierno tiene un amplio legado con Calderón, con Fox, de construir terrible vivienda social, estas viviendas del Infonavit a la mitad de la nada. Vamos a ver dónde y cómo construye Sheinbaum, pero igual había otras opciones que no fueran ellos construir la vivienda, sino invertirle a que otros, no sé, dar créditos a jóvenes, pero bueno, es bueno que el gobierno esté atendiendo estos temas, ¿no? En salud, la reducción total, le van a meter un montón de dinero al IMSS Bienestar, pero la reducción es, el balance es de una reducción de 11%. El gasto en salud, van a gastar 2.5 de cada 100 pesos en salud. Para una cobertura universal necesitaremos gastar mínimo 6 pesos, ¿no? Entonces estamos menos de la mitad de lo que se debería gastar en salud. Para que se hagan una idea, le van a subir de 8,500 pesos por persona afiliada en el IMSS a 9,600, de 9,900 a 11,500 en el ISSSTE, pero para la población no afiliada, el gasto baja de 5,600 a 4,200. Entonces, si alguien que nos esté viendo, como yo, ahorita no tiene cobertura en el IMSS, pues bueno, va a ser aún peor porque va a haber menos presupuesto para las personas que no estamos afiliadas. En educación vamos a tener una reducción de 1.25%. Juntando educación, ciencia y cultura, en educación es de menos de 1%, que no suena mucho, pero de por sí es insuficiente lo que ya se gasta en educación, pues ahora va a ser menos. Y aquí resalta que le van a bajar a un chorro de institutos, al INAH, al Colmex, a las universidades autónomas como la de Guadalajara, la de Coahuila, la de Zacatecas. A quien no le bajan dinero es a las universidades del bienestar. De hecho, le van a casi duplicar el dinero, 94% de aumento que en el estas presupuesto. universidades tienen una cantidad de problemas. Estaba Mucho. escuchando una entrevista con un cuate que iba a una de estas universidades y que decía, pues es que, o sea, ya estamos viendo que gente graduada, literal, sus títulos no se los emite la SEP. O sea, no son válidos. No, ¿por qué? O sea, es como una ¿Quién se los estafa. emite?
Pues quién sabe, nadie, no son válidos, ¿no? Entonces, Bueno, si Yasmín está ahí con títulos apócrifos, si Ulises Lara tuvo un título vean lo patito, lejos que llegó la Marilyn Cote, ustedes también. Marilyn Cote, ¿No? pues sí. Entonces, pero sí, y además, o sea, más allá de eso, son universidades que están contratando a profesores para cubrir ciertas clases Ay. que no tendrían que estar cubriendo, y que al final, seamos realistas, si llega un doctor de la UAM, de la UNAM, versus un chavo que estudia en la Benito Juárez, la verdad, una universidad Benito Juárez, la verdad la gente va a seguir rezagándolos, especialmente mientras sigan saliendo esta clase de escándalos de que no está bien todavía la educación. Sí, ahora uno podrá pensar que más dinero va a servir para mejorar estas universidades, pero hemos visto una y otra vez que Morena se destaca por no preocuparse por mejorar los programas que tiene, sino simplemente tener cosas ahí que le sirven para tener a la gente contenta. Ahora, déjate para la foto, porque quienes tienen contentos son a claro, personas que no interactúan con ese algo, ¿no? Sea el ejemplo que tú quieras. No, que si el tren interurbano y la gente que no se sube al tren interurbano, padrísimo, y la gente que se sube, no manches, pues se anda parando, etc., ¿no? Ejemplos hay muchísimos. Entonces, pues pero es ¿qué eso. tal no tienen gente que entre a la elección judicial? ¿Y qué tal estaban ahí en estas universidades Claro. promoviendo que los abogados se metieran a la competencia, ¿no? Que Bueno, hablando de, nada más como comentario, hablando de obras sin terminar y de cosas para la foto, no sé si te había contado lo de la Cineteca de Chapultepec. que fuiste, ¿Ubicas? sí, me contaste. Bueno, la Cineteca de Chapultepec en la Ciudad de México estuvieron presume y presume, y yo de veras he visto TikToks de gente así de que vengan a la Cineteca, está padrísimo. Ahorita estoy convencida de que todos esos güeyes les pagaron, o sea, no hay forma. No está construida. O sea, no Que está está bastante a medias, ¿no? bastante literal en construcción, o sea, no puedes entrar. Te dan ciertos horarios en los que puedes entrar en la mañana, me parece, y hay una sala funcionando, pero fuera de eso, o sea, de todos modos hay tubos y como gente ahí montada construyendo. ¿Cómo les gusta inaugurar sin terminar, Y no? la foto la inauguramos, fue en un como foro al aire abierto, ¿cómo se dice? Ujú, A fue al techo aire abierto. libre, Bueno, al aire libre y yo al techo abierto. al techo abierto, sin techo, ¿no? Sí, sí, Ahí fue donde tomaron la fotito y pues esa madre sí la terminaron, ¿no? Para la foto. para la foto. Ay, no, Está cañón, qué ¿no? necesidad. O sea, es que ¿por qué? Es lo mismo que Que además ni siquiera la inauguró se llama Sheinbaum, o sea, no fue como que se la llama inauguramos teleférico, ¿no? el cablebús. El cablebús. El cablebús está igual, güey. O sea, el cablebús no puedes pasar a ciertas partes. Hay una cantidad mínima de los carritos estos. Lentísimo. Es la cosa más ineficiente del mundo. Sí, No sí, está sí. terminado. Un pinche caos. Y es así de, no, ya la inauguramos. Es como, estoy segura que el pinche cablebús nada más lo hicieron para la foto. Porque la neta sí se ve bien perro. Que ves y dices, wow, tenemos metro y metrobús y cablebús, ¿no? O sea, y dices, wow, somos primer mundo, pero el cablebús ni siquiera es eficiente. No, es el sello, es el sello. Es el sello de la casa. Por cierto, curioso lo que pasa con la UNAM, que el viernes, creo, de la semana pasada, sacan que un anuncio de que le iban a bajar el presupuesto Ah, sí. 10% a la UNAM. Y pues, ¿cómo habrá estado la reacción? Que luego sale Hacienda y dice, es que no, perdón, la regamos. Se nos fue ahí un Y par de luego, ceros y Lo tal. que me encanta de esta historia es que luego sale el poli. No, güey, yo también, yo también. Ah, Y puta, sí Hacienda, es sí es cierto. cierto, los Sí dos. es cierto. Y luego la UAM, no mames, a mí también. Y a la UNAM la dejaron en visto como... A la UAM. A la UAM la dejaron en visto como 72 horas y ya después ya fue como de, Dijeron, "Bueno". está bien, tú también. Entonces ya, Sí, no. de que habían dicho que originalmente les iban a reducir el presupuesto, les digo, 10% a la UNAM, o sea, una cosa significativa. Y Ya después fue como peligrosa. de, no, sí, les vamos a dejar el presupuesto y hasta les vamos a aumentar la inflación, 3.5% En la extra. UNAM ni siquiera ponen papel en los baños y quieren bajarles Bajarle el el presupuesto. No me chidos. Sí, no. O sea, los profesores, hay unos que ganan muy bien, pero la gran mayoría gana 3 Que pesos. se me hace esa cosa una injusticia. Sí. Aquí me vale. La neta, yo tengo una tía que trabaja para la UNAM y gana una cantidad ridícula que no me parece lógica y no me parece correcta ni moral. Es- Y
O sea, para la cantidad de trabajo. Pero son estas cuestiones en las que no es que mi plaza que tengo desde hace quién sabe cuántas décadas. Y entonces, pues, quién sabe qué desmains Claro. administrativos hacen. Que se meten un varo y las prestaciones más prestaciones. Es una cosa que neta, o sea, si expusieran eso en la mañanera, la gente se Pero te voy a decir, friquearía. Y luego tienes a muchos profesores que son muy buenos profesores que dan clase de licenciatura, por ejemplo, o en ingenierías, y que les pagan de la patada. sí, o sea, el tema de las vacas sagradas y que uno llega a un nivel y ya no se esfuerza Sí, y ya no le echa ganas, le vale gorro claro. porque ya tiene una plaza relativamente asegurada. No digo pone a que los mi chalanes. tía haga eso. No, pero pone a los chalanes. Luego, por ejemplo, estábamos platicando y tengo un TikTok que acabo de subir el jueves y ahí lo pueden ver. Yo creo que el tema no es irnos a la cabeza de los que ganan mucho. Así, ¿no? O sea, si hablamos de un Slim, de un Carlos, de un Salinas Pliego y así, es otra cosa. Pero de esta gente que son empleados, que ganan muy bien, Ajá. ok, puede ser que se lo merezcan y está bien, no está mal. Pero, por ejemplo, la mamá de Sheinbaum, que gana 164,000 pesos al mes, solo de la UNAM, si está también en el Sistema Nacional de Investigación, cosa que no sé, se lleva otros 10, 30 o hasta 70,000 pesos extra, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como muy injusto que algunos se llevan mucho, ¿no? Pero, bueno, yo creo que está bien que haya incentivos para echarle ganas en la vida. No sé si hay un tema de meritocracia que lo justifique. Hay muchos problemas con la meritocracia, pero bueno, ya ese es otro tema. El tema es que le querían bajar 10% a la UNAM, se echaron para atrás, donde sí le van a bajar, por ejemplo, en el tema de inversión quiere decir meterle a carreteras, a aeropuertos, a hospitales, todo eso, infraestructura pues, va a bajar 14% y vamos a tener un gasto en inversión de 2.8% del PIB. La CEPAL recomienda que la inversión mínima sea de 4%. ¿Por qué importa la inversión? Porque esto ayuda al crecimiento económico, ¿no? Entonces hacemos una carretera de aquí a tal lado y entonces eso aumenta el comercio entre ambos, hacemos una fábrica, lo que sea, ¿no? Eso ayuda a crecer y México está ahorita en un momento donde estamos dejando de crecer luego de la recuperación de la pandemia, entonces una baja inversión solo va a alimentar que el crecimiento no sea bueno. Ahí sí entran los trenes de pasajeros de Sheinbaum, que son los proyectos que tiene, el de México-Querétaro, los planes para abrir 2 vías al norte a Nuevo Laredo y a Nogales, otros recortes significativos, el de la defensa nacional, y aquí los cuatroteístas se han pero regodeado en decir, ahí está, ¿no que militaristas? Le bajaron 41% el presupuesto a la defensa. Sí, pero hay trampa. Porque tienen, y aquí les voy a poner una imagen, donde se ve que buena parte o sea, si ven 2018, 19, 20, 21, 22 y 23, había habido un aumento con AMLO, hacia 22 y 23 baja un poquito, y el presupuesto de 2024 es una locura de alto, es prácticamente el doble de lo que habíamos tenido de presupuesto para la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque se le mete un chorro de dinero para terminar y se le da al ejército las labores de terminar el Tren Maya. Entonces, ese aumento gigante es para terminar el Tren Maya, que ya estamos diciendo que costó un montón. Pero si ustedes ven, pues el presupuesto de la Sedena hoy en día es más alto que todos los años anteriores, sin contar 2024, ¿no? Entonces realmente baja el presupuesto 41%, pero en realidad es porque baja la lana para la Guardia Nacional y la lana para el Tren Maya. Eso está muy interesante, que entonces en realidad sí, no baja, es una cuestión de las obras, ¿no? Sí, no baja, se mantiene casi igual, o sea, van a recibir un poquito menos, pero no estamos hablando de que 40% de reducción, ¿no? Es una disminución mucho más pequeña. Y donde es verdaderamente preocupante es el tema del medio ambiente, Sof, porque baja casi 40% el medio ambiente, principalmente con agua. Con agua baja 43%. Con agua es la encargada de todo el tema de aguas. También lo justifican con que es porque había presas que ya terminaron. A ver, el programa de rehabilitación de presas, yo no sé si todas las presas de México están perfectas, porque el programa de rehabilitación de presas para 2025 no existe. Lo desaparecieron. O sea, que hay presas que tienen aquí cosas que mantener de mantenimiento. ¿Quién necesita mantenimiento? No se necesita. Adiós. El programa de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. ¿Ustedes conocen de comunidades que no llegue el agua potable? Porque este programa prácticamente desaparece. 97% de recorte. El de modernización de riego y temporal,
comunidades que cultivan en Sinaloa, 90% de reducción. El de agua potable, drenaje y tratamiento, 20%. Están macheteando el tema del agua. Al rato que no haya agua, pues a ver qué onda, ¿no? Y turismo, que es pues, una de las principales fuentes de financiamiento del país, 13% menos. ¿Quién necesita meterle al turismo? La gente ya sabe que México es México, que vengan, ya saben que para qué hay que meterle ahí. Ahora, Moody's redujo el pronóstico de crecimiento de México de 2.4 a 1.5% para este año, ¿no? O sea que la cosa no va muy bien y para 2025 lo bajaron de 1.5 a 1.3%. Esto no por Sheinbaum, sino esto más bien porque eligieron a Trump en Estados Unidos y eso va a afectar acá. También a finales de la semana pasada bajaron la perspectiva de calificación, la pasaron de estable a negativa. Esto es importante porque si México baja, la calificación como tal se quedó igual, pero si baja la calificación 2 niveles más con Moody's y con Standard Poor's y un nivel más con Fitch, que son las 3 calificadoras grandes, esto afecta el grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que para México va a ser mucho más costoso pedir deuda. Y de por sí tenemos un montón de deuda. Entonces, ojo ahí. Y finalmente, el tema de Alfaro, el gobernador de Jalisco, que amenaza con sacar a su estado del pacto fiscal. Él ya casi termina su periodo, pero dijo que va a someter a consulta popular el que Jalisco siga en el llamado pacto federal, pacto fiscal, que es el acuerdo entre México como país y los estados para que los estados paguen impuestos y el país los redistribuya y les regrese varo, ¿no? Entonces, hasta ahora todos los estados son parte, pero vamos a ver qué problemas empiezan. Yo nunca me hubiera planteado que se pudiera dejar de ser parte. O sea, no dejas de ser parte de México, pero sí le dejan de pagar impuestos a México como país. Y eso como, o sea, no sé, no es una cuestión de jueces, o sea, simplemente se puede votar y aprobar. Pues, o sea, en teoría sí, en la práctica no. O sea, lo que veríamos sería seguramente en un escenario así. Pues, es como cuando hablábamos de la crisis constitucional. ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? Porque no ha pasado en muchísimo tiempo. Pero seguramente veríamos al gobierno de México decir, ah, sí, pues entonces retiro a la Guardia Nacional y el Ejército, no te mando ninguna ayuda de nada. Claro. Entonces veríamos una situación peligrosona. Sí, tiene ¿no? sentido, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo Alfaro pues está diciendo, estás gastando mis impuestos en algo que a mí no me late. Muy bien. Entonces estamos viendo ahí un juego interesante que ya lleva años calentándose. Vamos a ver si avanza. Y que Pablo Lemus, porque hay que recordar, Alfaro ya va a salir. Y el siguiente es Pablo Lemus, que también es de Movimiento Ciudadano. Y él ya dijo que sí apoya la propuesta de Alfaro. Sí, entonces vamos a ver, porque Jalisco, querramos o no, es un estado sumamente importante para la federación. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque además podríamos ver a otros estados como Nuevo León con Samuel García seguirle. Y entonces, si Jalisco y Nuevo León se salen del pacto fiscal, pues sería un golpe importante a las finanzas de México, ¿no? Ahora, interesante porque está este tema de si debemos de aumentar los impuestos, y aquí les voy a dejar una imagen sobre cuánto se paga de impuestos, no en México, sino en general en las economías de América Latina y el Caribe, y van a ver que pues prácticamente el 50% de la población más pobre gasta 45 de cada 100 pesos que gana en impuestos, mientras que la población rica gasta menos de 20 de cada 100 pesos que gana en impuestos, ¿no? Esto es un recordatorio de que sí, la clase más privilegiada, el 1% más rico, paga mucho menos impuestos que la gran mayoría de la población. Cuando debería ser completamente al revés. Cuando debería ser completamente al revés. Sí, o sea, como escalonado de que ellos paguen un poco más en proporción. Claro. Y la gente pobre pague un poco menos. El problema, lo que a mí me da miedo, es que viendo lo visto con Morena, como están con Carlos Slim, que esta semana salió de Palacio Nacional Slim de una reunión con Sheinbaum y dijo, le preguntaron, ¿está preocupado por la economía? Y dijo, no, para nada. Y no, Trump, pues tú no, con Trump nos va a ir muy bien. Pues sí, a él le va a ir muy bien, ¿no? Pero a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa con Morena, ¿no? Que tengan este discurso de que sí, los pobres primero, pero en la práctica se nos acabe fregando a los pobres y a la clase media, porque además la clase media también paga un montón de impuestos, sobre todo con el ISR, ¿no? Con los impuestos que pagas por nuestros salarios. En cambio, pues la gente rica pues paga muy poquito, ¿no? Entonces, a mí lo que me da miedo es que la reforma se haga de manera que nos acaben fregando aún más a nosotros.